Vamos a leer esta palabra. 1, 2, ahora. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero hablar del tema: la fe en Jesús te salva. La fe en Jesús te salva. Diga: la fe en Jesús me salva. La fe en Jesús me salva. Puede tomar asiento. La fe en Jesús me salva. La fe en Jesús me salva. ¿De qué me salva la fe en Jesús? Bueno, todo ser humano está buscando salvación, ¿verdad? Busca ser salvo. ¿Salvo de qué? De la pobreza. ¿Salvo de qué? De la enfermedad. ¿Salvo de qué? De la tristeza. ¿Salvo de qué? Del problema. ¿Salvo de qué? De la amargura, de la soledad. Todo el mundo busca una salvación. En últimas, lo que el ser humano está buscando es ser salvado de la opresión de Satanás y del pecado. Ser salvo del pecado, de la maldad. No fuimos creados para andar en maldad. Tú no fuiste creado para estar en vicios. Tú no fuiste creado para hablar grosero. Tú no fuiste creado para pensar cosas feas. Tú no fuiste creado para moverte y hacer cosas malas. No, tú fuiste creado para lo bueno. Pero cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Satanás vino, el pecado, el infierno, la muerte. ¿Verdad? ¿Sí me hago entender? Entonces todo el mundo, no importa de qué ciudad, de qué país, anhela ser salvo. ¿Cuántos en esta noche anhelan ser salvos de las deudas? Salvos de la tristeza, salvos de un problema, salvos de algo. Todos, ¿verdad? Sobre todo ser salvos de la muerte eterna. Porque nadie quiere morir e irse para el infierno. El superpoderoso Chávez, presidente Chávez de Venezuela, ¿no? Cuando estaba muriendo: no me dejen morir, no me dejen morir. No quería irse para el infierno. No me dejen morir. Pero cuando llegue la muerte, ¿quién la puede detener? Solo Jesús venció la muerte. Solo Jesús venció la muerte. Solo Jesús venció el infierno. Solo Jesús venció la tristeza. Pero él rechazó a Jesús, ¿verdad? Él le dio duro a los israelitas. Echó a los israelitas de su país y trajo pobreza sobre su país, pero trajo sobre sí el infierno. No me cabe dudas que Hugo Chávez no está en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo si voy para el cielo o no? Porque deberíamos asegurarnos, ¿verdad?, de si que morimos vamos al cielo. ¿Sí o no? Debemos estar seguros. ¿Cuánto les gustaría estar seguros de que si muere va al cielo? De que si muere hoy, mañana. No tenemos el mañana asegurado. Hoy puede ser el último día, ¿verdad? Pero sí podemos tener algo asegurado. Podemos estar seguros de que si muriéramos o si Jesús viniera, ir al cielo. ¿Cómo lo hacemos? Ahí es donde entra la fe. La fe. La fe en Jesús te hace la fe en Jesús. Entonces la fe tuya debe crecer. Tú debes crecer en fe en Jesús. Entre más fe en Jesús, más salvación, más bendición, más premios. No todos vamos a ir al cielo y vamos a estar en el mismo lugar. Van a haber
Todos salvos, pero de acuerdo a lo que hicieron por fe. Me explico. Dios no le va a dar lo mismo a Moisés, ¿verdad?, que al que murió al lado de Jesús, al ladrón que murió al lado de Jesús. Juntos se salvaron, pero los dos tienen ¿qué? Diferente recompensa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O si no, sería un Dios injusto, ¿verdad? Dice la palabra que Dios nos va a dar conforme a nuestras obras. Todos somos salvos por Jesús, pero conforme a nuestras obras vamos a ser premiados. Quiere decir que entonces la fe en Jesús es bien importante, porque la fe en Jesús nos salva. Yo quiero decirte algo. Tienes que salir del materialismo. La gente vive envuelta en el materialismo, en la comida, el desayuno, el almuerzo, la comida, el trabajo, ¿no? Las cosas materiales. Y escuche, esas son añadiduras. Lo más importante en tu vida debe ser tener fe en Jesús. Y la fe es algo muy fuerte, muy poderoso. Dice la palabra, es pues la fe. En otras palabras, ¿qué es la fe? Diga, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué crees tú que es la fe? ¿Qué crees que es la fe? ¿Qué es fe? A ver, diga. Alguien lo diga, a ver, fuerte. ¿Qué es fe? ¿Qué? Duro. Duro. Sí, bueno, pero vamos a ver qué es fe. Entonces, ¿qué es fe? Entonces, en este versículo número 1 encontramos 3 palabras muy importantes. Quiero que las anote. Número 1 es fe, número 2 es certeza y número 3 es convicción. ¿Sí? Porque es muy fácil decir, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Entonces vamos a profundizar a este versículo. Vamos a profundizar en fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos a ver 3 palabras. La primera palabra es fe. Y es traducida del hebreo emun. Del hebreo es emun, que significa verdad. Del griego pistis, que significa creencia, y creencia es agarrarse. ¿Sí? Entonces fe en hebreo la palabra es emun y significa ¿qué? Verdad. Verdad. Fe es verdad. Fe es verdad. Y en el griego pistis, que se tradujo como creencia, y es agarrarse. Podríamos decir entonces que fe es agarrarse de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. O sea que fe es, ojo, agarrarse de esto. Pero no solamente agarrarse así y tenerla por acá. Ahí no funciona. Cuando habla de agarrarse es poner la palabra, la verdad, en el corazón. Ahora, si hay verdad, ¿es porque hay mentira? ¿Sí? ¿Es porque hay mentira? Si la verdad es Jesús, ¿quién es la mentira? Ojo. ¿Sí ves? Hay una verdad que es la palabra de Dios, pero hay una mentira que es todo lo contrario a la palabra de Dios. Por eso se llama anticristo, antipalabra. Entonces fe es agarrarse de la verdad. Yo te pregunto, cuando tú lees en la Biblia la verdad y alguna persona te dice algo diferente a la Biblia, ¿qué haces tú? Voy a decirte esto, vamos a decirlo así. La Biblia te dice, debes diezmar. Dice la Biblia, debes diezmar.
siempre que tú recibas algo, debes dar el 10% en la alfolí, en la iglesia. ¿Eso dice la palabra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero alguien te dice, no, eso que diezmar ni nada. Eso de una ofrenda, de lo que quiera dar, el 2, el 5, o no de nada. Eso no es sino pedir plata ya. ¿Tú qué haces? No me responda a mí, responda a usted mismo. ¿Qué haces tú? Lo que tú hagas está mostrando dónde está tu fe o tu corazón. Si tu fe está en Jesús, en la verdad, o tu fe está en el diablo. O sea, es muy fácil escuchar la palabra y no obedecerla. O sea, ¿verdad? De nada sirve. Si yo escucho la palabra, pero le doy la espalda a la palabra, pues no tengo fe. O no tengo fe en Jesús. ¿Qué me salva? La fe en Jesús. La fe en la verdad. Eso es lo que me salva. ¿Qué me condena? ¿Qué me condena? La fe en la mentira. O lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Eso condenó a Adán. Dios le dice una palabra a Adán: no comas de este fruto, porque si tú comes, tú mueres. ¿Verdad? Literalmente lo que dijo es que si tú comes, yo muero. Dios iba a morir. Tú mueres. Y Adán por un tiempo dijo: sí, Señor, con mucho gusto. Pero ¿qué pasó? Después el diablo le dice: no vas a morir, vas a ser como Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Creyeron o se agarraron de esa palabra de Satanás y comieron. ¿Qué vino sobre ellos? Muerte. No ha cambiado. Tú estás en tu vida ahora, como estuvo Abraham, como estuvo David, como estuvo Enoc, como estuvo Josué, como estuvo Moisés, José, como estuvo Pedro. Todos, escuche bien, tuvieron una vida. Y todo ser humano tiene una vida nomás. Y decide en esa vida hacer ¿qué? Tener fe en Jesús para ser salvo, que significa agarrarse de la verdad, lo que dejó de hacer Adán, o se pierde. Aló. Escucha, si tú te agarras de la palabra de Dios, cuando tú mueras vas a ser salvo. Ahora vamos a ir más profundo, ¿está bien? Más profundo. Hay otra palabra que es ¿qué? Certeza. Anótela, certeza. La palabra certeza es upóstasis, en griego, upóstasis. Y significa en español título de propiedad. ¿Qué significa? Eso es lo que significa certeza. Ahora, miren lo que dice: es pues la fe, la certeza o título de propiedad. Escuche, ¿de qué? De lo que se espera. Cuando tú esperas, tú estás esperando, ¿tú qué estás midiendo? Tiempo. Hay que esperar. Estás esperando tiempo, ¿verdad? Es tiempo. Certeza es un título de propiedad. Un título de propiedad de algo que estás esperando. Pero no importa cuánto tú esperes, mientras tú tengas el título, es tuyo. Es tuyo. Si tú tienes el título de un carro, tienes el título, ¿ese carro a quién pertenece? A ti. Es tu carro. ¿Quién dice que es tu carro? El título de propiedad. Ahora escúchame bien lo que voy a decir. Si fe es la certeza de lo que se espera, ¿qué estás esperando? ¿Salir de la tristeza? ¿Salir de la pobreza? ¿Ir al cielo? ¿Estás esperando eso? Entonces, escúchame bien, la Biblia es el título
que tú tienes, escuche bien, para que el tiempo no sea un obstáculo en que tú recibas lo que Dios te prometió. Muchas personas fallan en el tiempo porque la fe, escuche bien, la fe es un título de que yo poseo algo y que el tiempo no me va a quitar eso que poseo. ¿Aló? ¿Cuántas personas que creían en el Señor dejaron de creer? ¿Qué pasó? Se metieron en el tiempo. En vez de tomar el título y hacer que el tiempo no fuera un obstáculo para perder esa bendición. O sea, no te corresponde a ti saber cuándo es el tiempo. Dios va a llegar en el tiempo correcto sobre tu vida. Él ni se atrasa ni se adelanta. Hay un tiempo para cada cosa en esta vida. Solo tú toma el título, muévete en el título, en la palabra, métete en la palabra, porque el resto es añadidura. De eso se trata fe. Deben poner un ejemplo. Hemos estado hablando de Sara, ¿verdad? Génesis capítulo 18, 14. Y hablamos el domingo acerca de Sara. ¿Qué pasó con Sara? ¿Ella tenía fe? ¿Tuvo fe Sara? ¿Harta fe? Muchísima fe, a tal punto de que más años y era más bonita. Eso necesita fe, mano. Eso no importa si cumplo años, el próximo cumpleaños voy a estar más guapo. Tiene fe, ¿verdad? Entonces dice la palabra en Génesis 18, 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Sí o no? ¿Por qué no hay cosa difícil? Porque Él es el Todopoderoso, todo lo puede. Diga, no hay nada difícil para Dios. Diga, Dios todo lo puede. Quiero que piense en algo que estés esperando en este año: una casa, un carro, comprar una casa, tener paz, casarse, tener un hijo, no sé. Algo difícil, piensa en algo difícil, imposible. ¿Lo tiene? Déjeme decirle, no hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios. Eso que tú necesitas es fácil para Dios. Ahora mire, está hablando de Sara. Al tiempo señalado, había un tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios se le presenta a Abraham y a Sara y les dice: van a tener un bebé en el tiempo señalado. Mejor, en 9 meses cuando yo regrese, tú vas a tener un bebé en tus manos. Ahora, están hablando de un hombre de 100 años, de una mujer de 90, estéril, ¿verdad? Y Dios dice esto. ¿Qué piensa usted que creyeron ellos? ¿Qué creyeron ellos? ¿Qué pensaron? Tenía que ser fe. ¿Qué les estaba dando el Señor a ellos? El título. ¿De qué? De propiedad. La palabra de Dios es un título de propiedad de tus bendiciones. Quiero que lo anote. La palabra de Dios es el título de propiedad de tus bendiciones. No sé si me has entendido qué significa un título de propiedad. Tienes un título de propiedad de tu casa. ¿Qué significa? Que esa es tu casa. Tú puedes hacer lo que quieras en tu casa, tumbar una pared, poner un baño, quitar el baño. Es tu casa, tú eres el dueño. Nadie te puede quitar eso, ¿verdad? La palabra de Dios es un título de propiedad. Ojo, pero pasa algo. Solo podemos tomar todo esto que nos corresponde a través de la fe.
Y la fe, escuche bien, la fe es la certeza de lo que, de lo que, ¿qué hay ahí? Tiempo. El Señor dice, al tiempo señalado. Hay un tiempo señalado. ¿Cuántas personas, cuando ya iba a ser el tiempo de casarse, dejaron de creer? Era el tiempo de ser empresario, dejaron de creer. Creyeron hoy yo creo, hoy es el día. Y de repente mañana, por alguna razón, ya no creyeron. ¿Qué significa? ¿Dejaron de qué? De esperar. Es la certeza de lo que se espera. ¿Estás esperando hoy? ¿Tienes la certeza, el título? Y dice, hoy va a llegar, hoy es el día. Pero si no llega hoy, mañana ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir creyendo? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Tengo el título de propiedad y el tiempo no va a ser obstáculo para mí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. ¿Cuánto era el tiempo para Sara y Abraham? Para su milagro, 9 meses. Ahora, Dios hubiera podido hacer, ¡pum! Ya apareció Isaac. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque necesitaban fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es el título, escuche bien, de algo que va a pasar y yo voy a esperar el tiempo. Voy a decir, Señor, hay un tiempo. Entonces, imagínense que ellos se van con la palabra de que van a tener un bebé y de repente tienen relaciones, de repente no tenían relaciones hace mucho tiempo, según la Biblia, tienen relaciones, wow, chévere. De repente sucede que Sara se da cuenta que está esperando, pero pensará Sara, ¿será que va a ser como las últimas veces que quedaba pero lo perdía? O sea, ¿cuántos temores vinieron en cada segundo, minuto, hora, día, semana y mes de esos 9 meses? ¿Cuántas dudas de eso que se estaba esperando, que se estaba creyendo y esperando, vino? ¿Y cuántas veces ellos tuvieron que echar fuera toda duda y decir, en el tiempo del Señor va a pasar y nada va a impedir que esto pase? Mire que la fe no es simplemente creer, decir yo creo, sino la fe significa un trabajo donde el tiempo no puede ser obstáculo, sino que yo creo cada mañana y creo que hay un tiempo y que Dios no se adelanta ni se atrasa y que va a llegar en el momento preciso. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el Señor no hizo todo el universo así? ¿Podía hacerlo, sí o no? ¿Por qué no lo hizo? ¿Cuánto tiempo usó? ¿6 días? ¿O 6.000 años? Porque dice que un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Pero si Dios no vive en tiempo, ¿por qué usó tiempo? ¿O Dios vive en tiempo? ¿Por qué Dios hizo en el día 1 algo, y en el día 2 otra cosa, y en el día 3 otra cosa, y en el día 4 otra cosa, y en el día 5 otra cosa, y en el día 6 hizo a Adán y Eva? ¿Por qué? Dígalo. Porque hay un tiempo. Porque fe tiene que ver con tiempo.
Fe tiene que ver con tiempo, es la certeza de lo que se espera. Hay un tiempo. Yo creo que este año es el tiempo de tu bendición. ¿Qué crees tú? Yo creo que este año es el tiempo de alcanzar tu meta, tu milagro. ¿Qué crees tú? Fe es agarrarse ¿de qué? De la verdad. O sea, es agarrarse de la Biblia, que es Jesús. Toda la Biblia es Jesús, ¿verdad? ¿La Biblia es Jesús? ¿Jesús es la Biblia? ¿Sí o no? Él es la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no? Él es la palabra, ¿verdad? En el principio era la palabra, el verbo es la palabra. Jesús es la palabra. Entonces, la certeza de lo que se espera. Yo quiero decirle algo. Jesús hizo en este día, o en esos 1000 años, hizo esto. Y Él tuvo que, alguien que no es de tiempo, meterse en un tiempo para hacer cada cosa en orden para que funcionara el universo. Dios quiere que nosotros tengamos fe en Él, a tal punto de que creamos que su palabra es más que suficiente para traer sobre nosotros lo que nosotros hemos sido llamados a tener. La palabra es más que suficiente. Dios te dio el título. Espera. Cada día, cuando te levantes, espera que ese día va a ser el día de tu bendición. Puede que mañana sea el día de comprar tu casa. Puede que mañana sea el día de comprar tu carro. Pero ¿qué pasa si no tienes fe mañana? ¿Qué pasa si dices mañana, ay, no, ya he esperado mucho, no va a pasar? ¿Qué pasa? Pierdes. Porque fe es la certeza de lo que se espera. Se espera. Si no se espera, se pierde. ¿Sí me hago entender? Fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero y estoy seguro que hoy va a pasar. Hoy va a venir. ¿Seguimos más profundo? Seguimos. La tercera palabra es convicción. Anótela, convicción. Convicción. La palabra convicción es la palabra elenchos en griego, que significa ver. Ahora, ¿es la convicción de qué? No, léalo bien. ¿Es la convicción de qué? Pero el enchos es ¿qué? Es ver. Ver lo que no se ve. Anótelo. Ver lo que no se ve. Ahora, lo que no se ve, cuando tú ves algo, ¿de qué está hablando? Anótelo. Está hablando de espacio. Todas las cosas en este universo que tú ves, sillas y todo tiene un espacio. Esto tiene un espacio, ¿verdad? Yo no puedo meterme aquí porque acá hay un espacio. Yo tengo un espacio dentro de este espacio. La fe es que la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es ver o darle un espacio a lo que esperamos. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando lo sacó y le mostró el cielo? Le dijo: mira las estrellas, porque así serán ¿qué? Tus hijos. ¿Qué tenía que ver Abraham en las estrellas? Bebés. No sé si me van a entender. Escúcheme bien. Fe significa que usted comience a ver lo que no ves, pero comienza a verlo. Comienza a ver tu casa, comienza a ver tu carro, comienza a ver tu felicidad, comienza a ver tu alegría, tus hijos, comienza a ver tu matrimonio, comienza a verlo. Porque fe tiene que ver no solo con certeza, tiene que ver con visión, ver. Aló, tiene que ver con ver.
Por eso el Señor nos manda a imaginar. La imaginación está, escucha bien, en el espíritu, no en la mente humana, no en el cerebro, está en el espíritu. Imaginarnos, todas las cosas que existen fueron imaginadas. Antes de que esta silla existiera, alguien tuvo que imaginarla. Aló. Escucha bien, Dios no hizo las mesas, Dios hizo los árboles. Adán tuvo que imaginar una mesa, coger el árbol y cortarlo y hacer la mesa. Antes de hacerla, ¿qué tuvo que hacer? La imaginó, la puso, le dio un espacio y dijo: wow, una mesa aquí en este lugar, así, de esta forma, pan, 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 y ahí yo me siento con mi esposa Eva y nos sentamos y ponemos los platos. Antes de que la mesa existiera, tuvo que haber ¿qué? Imaginación. Déjeme decirle, Dios hizo lo mismo. Dios imaginó todo lo que hizo y después lo habló. O sea que nosotros estamos llamados a imaginar. Imagine su casa. La casa donde vivo, yo la imaginé. Me he sentado muchas veces en un lugar allí afuera, me he sentado y digo: oh Señor, lo que imaginé ahora es real. Esa casa la imaginé. Imagine, escuche bien, las promesas de Dios. Volvemos a hacer un repaso. Fe es que agarrarse de la verdad, o sea, de las promesas de Dios, ¿verdad? De lo bueno. Dios dice que Dios quiere darte salud. Si estás enfermo, imagínate sano. La gente que se ha sanado de cáncer se imaginó sano. Aló. La gente que ha alcanzado una meta, una empresa, imaginó la empresa. Tenemos que imaginarnos. De la fe es agarrarse de la verdad, que es la palabra de Dios. La certeza de lo que se espera. La palabra de Dios es el título de propiedad de lo que esperamos que pase en nosotros. ¿Qué esperamos que pase en nosotros? Que toda la bendición de Dios vuelva a nosotros. Adán la perdió, pero ahora nosotros podemos, si nos agarramos de la verdad, de la palabra de Dios, toda la bendición va a venir a nosotros. Y hay que hacer algo más. Debemos imaginarnos todos los días cosas buenas sobre nuestra vida. Debemos dar un espacio en este mundo, un espacio a lo que anhelamos. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Eso es fe. No solamente, ¿tienes fe? Sí, tengo fe. ¿Y qué? No, pues tengo fe. ¿Y qué? Tengo fe. Y está durmiendo todo el día durmiendo. No. Alguien que tiene fe se agarra a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene muchas promesas, muchas cosas que tú debes hacer. La palabra de Dios dice que tú debes ser diligente, no perezoso. Dice: aprende de las hormigas que son diligentes, que no tienen ¿qué? Capitán, pero ellas se levantan siempre temprano a trabajar y por eso siempre tienen alimento. Entonces, alguien que tiene fe es alguien que dice: si las hormigas lo hacen, yo lo voy a hacer. Yo me voy a levantar temprano y voy a trabajar fuertemente. No sé si me hago entender. Eso es fe. Se agarró la palabra de Dios. Se agarró la palabra de Dios. ¿Seguimos profundizando? Sigamos profundizando. Entonces, miren lo que dice el versículo 2. Bueno, vamos a terminar acá. Porque por ella, ¿por qué? ¿Quién es ella? La fe. ¿Por qué? Por la fe. Solo por la fe puedes salvarte. Voy a decirlo de nuevo. Solo si tienes fe en Jesús te puedes salvar. Más te vale que tengas fe en Jesús o que tú te agarres de la palabra de Dios, que tú tengas el título de la palabra de Dios en tu vida, que el tiempo nunca sea un obstáculo para que la palabra de Dios esté en tu vida.
y que tú imagines todas las cosas buenas de Dios sobre tu vida. Porque la fe es lo único que te puede salvar. Mire, por la fe, ojo, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está hablando de toda la gente en la Biblia, escuche bien, que ellos usaron esto de la fe y que ellos fueron testimonio. La gente se dio cuenta de que ellos, escuche bien, ellos tenían fe. Dios no los dejó avergonzados. Dios los sacó adelante. No sé si me hago entender. Abraham y Sara tuvieron el bebé y dijeron: wow, Abraham y Sara tienen bebé. Pero luego no que no podían, no que era estéril. Pero no, miren lo que sí lo tiene. Tiene un bebé. ¿Y qué pasó? Tuvieron fe. Tuvieron fe en Dios. Y el Dios del universo les dio el milagro. Ellos tuvieron testimonio. Tú también estás llamado a ser testimonio. Que la gente se pueda dar cuenta de que Dios está contigo, de que Dios te va a sacar adelante, que vas a prosperar en todas las áreas, y la gente va a decir: esa persona sí tiene a Dios, y tiene a Dios, tuvo fe, se agarró de la palabra, metió la palabra en su vida, el tiempo no lo detuvo, él tenía la palabra, el tiempo no lo detuvo. Él esperó en Dios y él imaginó y trajo esa bendición sobre su vida. A eso está llamado. Número 2, por favor, por la fe, versículo 3. ¿Por quién? ¿Por quién? Entendemos haber sido constituido el universo. Fue la fe de Dios la que hizo el universo. Aló. ¿Qué es la fe de Dios? Mírelo, por la palabra de Dios. Dios tuvo que agarrarse de la palabra. Dios tuvo que tener la certidumbre de que la palabra iba a hacer eso y el tiempo no iba a ser obstáculo. Dios tuvo que imaginar, y lo imaginó, eso pasó, eso habló. Vemos en Génesis capítulo 1 el Espíritu de Dios sobre las aguas, y de repente dijo Dios, y lo que dijo Dios, eso pasó, sea la luz, y la luz fue hecha. La luz, escuche bien, la luz son átomos. Los átomos son luz, ¿sabía eso? Y todo lo que existe en el universo material son átomos de luz. Y Dios dijo: sea la luz. Aló, vamos más profundo. De modo que lo que se ve, el universo, fue hecho de lo que no se veía. No existía el universo, no existía lo material, no existíamos tú y yo, pero fue hecho de lo que no se veía, porque Dios lo imaginó y hizo un espacio dentro de su reino celestial, hizo un espacio para el universo material. Sigue funcionando igual. Hay inventos que todavía no se han inventado y que Dios quiere que tú inventes. ¿Cómo no llegar esas cosas nuevas aquí? Imaginando libros nuevos, canciones nuevas, poemas nuevos, inventos nuevos. No existía, hace unos años no existía el iPhone, ¿verdad? En el 2010 creo que salió el primer iPhone. Hace 11 años no existía el iPhone. No existía que uno pudiera ver por un teléfono la cara de otra persona en otro lado del mundo. Eso era películas. No sé si me hago entender. Pero ya existe, alguien lo imaginó y lo creó.
Tú también puedes imaginar y crear todo lo que el Señor te ha llamado a crear en este mundo. De eso se trata la fe. Pero quiero ir un poquito más profundo y termino con esto. Porque lo más importante de la fe no es que tú puedas crear un carro nuevo. Porque tú puedes crear un carro nuevo, ¿verdad? Tú puedes crear una casa diferente. Tú puedes crear un producto diferente. Tú puedes crear en tu vida salud, sanidad. Si tú piensas salud, alegría va a venir sobre tu vida. Pero hay algo que tú necesitas crear con fe. ¿Sabes qué es? Salvación. La fe en Jesús te salva. Vamos a mirar unos versículos. Efesios 2:8. Sobre todas las cosas, lo que debes crear sobre tu vida es salvación. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dice, porque por gracia sois salvos. O sea, la salvación viene por lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Jesús en la cruz salvó la humanidad. Ahora pregunto, ¿toda la humanidad es salva? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por medio de la fe. No basta, o escucha bien, que Jesús haya muerto en la cruz para que tú seas salvo, porque entonces diríamos que todo el mundo es salvo. Los ladrones, los matones, los asesinos son salvos. ¿Por qué? Porque Jesús murió. No basta eso. Por gracia sois salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Pero falta una cosa: por medio de la fe. Tú necesitas tener fe en Jesús, tener fe en la palabra. La diferencia entre una persona que es salva y una que no es salva es que esta persona que es salva usó la fe de la que estamos hablando para su salvación. La fe en Jesús. La fe en Jesús, que es agarrarse de la palabra, que es meterse en la palabra, tomar el título y ponerlo en su vida y no permitir que ningún tiempo, no importa cuánto tiempo, no importa lo que pase mañana, escuche bien, nada le robe la salvación. Imaginó estar con el Señor, imaginó servir a Dios, imaginó ganar las almas, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Pongo la palabra de Dios a funcionar en mi vida. La convicción de lo que no se ve, la visión de lo que no veo, lo imagino. Me imagino lleno de Dios, haciendo su voluntad. Escuche bien. Se ha confundido en este tiempo y se habla de que todo el mundo es salvo. No importa lo que tú hagas, tú eres salvo. No es verdad. Efesios 2:8 dice, que por gracia sois salvos, pero por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Dios nos da ese regalo de poder tener fe en su palabra. ¿Por qué se perdió Adán? ¿Por qué cayó Adán? Dígame por qué. Porque no creyó la palabra de Dios. Fe significa agarrarse la palabra de Dios. Fe significa agarrarse la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 10:9-10. Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué debes hacer? Confesar con tu boca que Jesús es Señor. ¿Es Jesús tu Señor? Pregunto, ¿Jesús es tu Señor? ¿Tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor? ¿Tú haces caso a Jesús? Lo que Jesús dice en su palabra, ¿tú lo haces? ¿Tú lees la palabra de Dios y vives en su palabra? Porque eso es que Jesús es el Señor. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos. Cuando tú te agarras de la palabra, eres salvo. Porque con el corazón o el espíritu se cree, se agarra para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que está hablando acá es muy sencillo. Está hablando de fe.
Está hablando de aplicar fe. Deje de tener fe más en las personas, en el banco. Tienes más fe en yo no sé qué, en el carro, ¿verdad? En la casa, fe. Tenga fe en la palabra de Dios. Comience a creer la palabra de Dios, a leer la palabra, a vivir en la palabra. Por ejemplo, el Señor dice en Mateo 28:19: por tanto, id a ser discípulos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer discípulos. Agárrese de la palabra, haga discípulos. Eso es fe. ¿Fácil o difícil? Vamos a otro. Marcos 16:16. Marcos 16:16. El que creyere, ¿qué significa creer? Agarrarse de la palabra de Dios, y fuere bautizado, será salvo. Dice: mas el que no creyere será condenado. Quiere decir que la fe en Jesús te salva. ¿Qué te salva? ¿Qué pasa si alguien no cree en Jesús? ¿Es condenado? Debes tener fe en Jesús. Y tener fe en Jesús es agarrarse de la palabra de Dios. Tener fe en Jesús es la certidumbre de lo que se espera. ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas? ¿Cuántos están esperando una casa, comprar una casa? ¿Cuántos están esperando comprar un carro? ¿Cuántos están esperando sanidad física? ¿Cuántos están esperando paz, alegría, salud? Todos esperamos algo, ¿verdad? Va a pasar. Hay un tiempo para eso, va a pasar. Solamente toma la palabra. Cada día métete en esa palabra de que va a pasar. Va a venir. ¿Sabe qué es eso? Fe. Y la fe te salva. Dice: el que creyere y fuere bautizado. ¿Sabe qué significa ser bautizado? El bautismo es una palabra que en español significa ¿qué? Ser sumergido. Es una palabra en español que significa ¿qué? Sumergir. Por eso cuando alguien se bautiza se mete ¿qué? En el agua, ¿verdad? Lo meten en el agua. Es sumergido. El agua representa el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Las dos cosas. Escuche bien: el que creyere y fuere sumergido en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, será salvo. ¿Quién va a ser salvo? El que creyere y se sumerja en la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿ya tienes más seguridad de que si mueres vas al cielo? ¿Sí o no? Si mueres hoy, ¿vas al cielo? ¿O si murieras, irías al cielo? ¿Por qué irías al cielo? Diga: porque tuve fe en Jesús, porque me sumergí en su palabra, porque me hice uno con su palabra, porque viví su palabra. Escuche, no me lleva al cielo simplemente decir: ya recibí a Jesús, ya hice la oración de fe. Te lleva al cielo cuando tú te metes en la palabra. Cuando tú te metes en la palabra. Métete en la palabra. Métete en la palabra. Métete en la palabra. Sumérgete en la palabra. Ya no más: ay, no entiendo la palabra, tan difícil la palabra. La palabra es lo más lindo. Cuando uno lee la palabra, uno entiende el corazón de Dios. Cuando uno lee la palabra, uno entiende el amor de Dios. Pero la gente quiere ser salva sin tener fe, sin agarrarse de la palabra. No se puede. Termino con este. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Escuche bien. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Vence el pecado, vence el infierno, vence la muerte, vence la enfermedad, vence la pobreza, vence la ignorancia. La ignorancia es un pecado. Si no lo sabía, la ignorancia es un pecado. Ay, es que no pude terminar primaria. Es que no sé leer. Pues póngase a leer. Dígale a Dios: Señor, necesito leer la Biblia. Dios te va a dar la unción para leer. Conozco personas que no saben leer, pidieron a Dios saber leer y aprendieron a leer la Biblia y se salvaron. No sé si me van a entender.
Necesitas, escúchame, saber que lo que vence al mundo es la fe en Jesús. Mire cómo dice esto. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, al diablo, al pecado, al infierno. Nuestra fe. ¿Qué vence al diablo? La fe. El diablo no resiste a alguien que dice: diablo, Dios dice que debo hacer esto, es lo que voy a hacer. Ya no más mentiras, diablo. Ya no más que tú me digas que hay que hacer aquello y aquello cuando la palabra de Dios dice esto. No sé si me van a entender. La gente vive pecando porque le da la espalda a la palabra de Dios. Pero cuando alguien agarra la palabra de Dios, ya no puede pecar, porque ha venido a Dios y eso vence al mundo. La fe vence al mundo. Cuando alguien agarra la palabra de Dios y la aplica, esto vence al mundo. Y esto es fe. Fe es agarrarse de la verdad. Diga, fe es agarrarse de la verdad. Diga, fe es la certidumbre, la certeza, el título de propiedad de lo que Dios me dio. Ningún tiempo me va a quitar esa propiedad. Todos los días diga: voy a esperar. Voy a esperar. Y en el tiempo de Dios va a llegar mi milagro. Siento una unción esta noche para milagros. Siento una unción esta noche para milagros. Cuando tú dijiste eso, sentí que se abrió el cielo para un milagro sobre tu vida. Porque la gente pierde los milagros porque no tienen fe. ¿Se acuerdan de los espías que llegaron con incredulidad y dijeron: no podemos tomar la tierra, hay gigantes? ¿Qué pasó? 40 años dando vueltas en el desierto. Por 40 años se paró el milagro y toda esa generación murió. ¿Qué les robó la bendición? La fe. Pero vieron dos que tuvieron fe, y esos dos, escucha bien, pasaron los 40 años, no murieron y tenían la misma fuerza de hace 40 años. Dijo Caleb: tengo la misma fuerza, la misma juventud y voy a poseer mi tierra. Y Caleb venció a los gigantes y tomó su tierra. Tenía fe. El tiempo no fue un obstáculo. 40 años no le robaron su título de propiedad, porque él tenía la certeza en quien había creído en Dios. Y él tomó la tierra, y esa tierra fue para sus hijos, para sus nietos, bisnietos. Todavía Caleb está allí en Israel. Todavía la tierra de Caleb. No sé si me van a entender. Porque la certeza, el título, ningún tiempo nos lo puede quitar. La convicción de lo que no se ve. Comience a ver ahora tus milagros. Comienza a ver lo bueno. Vas a salir del problema, vas a salir de la necesidad, vas a salir de la enfermedad, vas a tener esa casa, vas a tener ese carro, vas a tener discípulos, vas a tener tus 12, vas a ser un líder. Sobre todo, vas a ir al cielo. La fe te salva, la fe te salva, la fe te va a llevar al cielo. Si murieras hoy, irías al cielo, porque pusiste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador.